No sé si hay algo que se me esté perdiendo. Creo que no. Recuerden también esto de prestar atención y de si algo se traban o lo que sea porque lo están haciendo, esperen al tiempo, a la hora de consultas, ahora presten atención y después avanzamos con las cuestiones particulares. Claro, eso. Bien, Si tienen ganas digamos, hacer lo que yo estoy haciendo al mismo tiempo, vayan probando, pero si ven que como que me perdieron el rastro, dejen de hacerlo y préstenme atención y de última, en lo que se trabaron, lo vemos en la hora de consultas. Eso, básicamente. Así que bueno, ahí yo ya arranqué a grabar y voy a compartir pantalla para comenzar con la clase. Estamos, ¿se ve? sí, Genial. Entonces, clase 7. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, no, esto es mentira, claro, esto no es la clase 7. La clase 7 ya la vimos, ahora vamos a la 8. Ok. Eh, daba toda la clase y no se da cuenta, ¿viste? Daba dos veces la clase 7. Eh, ok, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a aprender a instanciar, como dice acá, crear y destruir objetos usando línea de código. Esto básicamente, digamos, en tiempo de ejecución, nosotros podemos, mediante un script, decirle a un objeto, si nosotros tenemos un prefab, que vamos a ver qué es el concepto de prefab, eh, vamos a ver cómo podemos, o sea, vamos a ver qué podemos instanciar mediante línea de código y también destruir ese mismo objeto mediante línea de código. Igual ya el destruir lo habíamos visto un poco en la clase pasada, pero vamos a ver también que hay otra forma de destruir. Ustedes se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, el comando destroy, en el que simplemente pasábamos como parámetro el GameObject propio. Y vamos a ver que tenemos, por ejemplo, destruir pero con otros parámetros. O sea, con el GameObject también, el GameObject siempre va a ir, pero van a ver que podemos meter también otro parámetro que va a modificar, digamos, algo de la destrucción, que ya vamos a ver qué es ese algo. Entonces, además de eso, vamos a ver, o sea, además de aprender a instanciar un objeto, vamos a ver, bueno, también como había dicho, el método destroy, que ya lo vimos en la clase pasada, pero vamos a verlo como un agregado, un cambio, digamos, y aprender sobre el sistema de partículas, que con lo que me refiero al sistema de partículas, eh, son los típicos efectos visuales como, no sé, un efecto de explosión cuando, no sé, choca un auto con, no sé, un obstáculo, por decir algo, hace una partícula de explosión, por ejemplo. Vamos a ver que se pueden hacer bastantes cosas con las partículas, aunque no vamos a ver muchas cosas en particular, simplemente vamos a ver, digamos, las propiedades de las partículas y cómo modifican estas propiedades justamente a cómo se va a ver esa partícula. Así que va a ser eso, la clase de hoy. Cómo instanciar un objeto en tiempo de ejecución mediante líneas de código. eh, Ver mejor el método destroy y ver, digamos, el método destroy un poco cambiado a como lo vimos la clase pasada. Y aprender sobre el sistema de partículas, como les dije. Así que, yendo por acá, tenemos una breve introducción al sistema de partículas. Bueno, básicamente, como dice acá, en un juego 3D la mayoría de personajes, objetos, bueno, básicamente lo que dice acá es que tenemos un montón de entidades en los videojuegos. Pueden ser personajes, enemigos, objetos, power-ups, lo que sea. Digamos, lo que tienen en común estos objetos, ya sean, como digo, los enemigos, los personajes y otros elementos, es que digamos que son sólidos. Pero justamente hay otros elementos que no son sólidos, que son las partículas, digamos, porque por lo general las partículas no tienen interacción, aunque vamos a ver que sí pueden tener interacción. Eh, pero por lo general, por ejemplo, un efecto de, no sé, un rayito o un efecto de una explosión simplemente es un efecto visual, digamos. Entonces, tales efectos, como líquidos, humo, nubes, fuego, hechizos, etcétera, entre otras cosas, solo se pueden generar mediante un sistema de partículas. O sea, un efecto así particular como estos mencionados, incluso otros más. Los típicos efectos visuales para cosas particulares, digamos. Que justamente partículas viene de, o sea, como que se muestran particulitas de cosas. Por ejemplo, una explosión que muestra como las partículas de humo con el fuego y demás. Entonces, digamos que la única forma de poder lograr esto, de poder lograr un resultado como por ejemplo los que se mencionan acá, es utilizando un sistema de partículas. Entonces, lo que vamos a ver primero es cómo hacemos
el sistema de partículas. Primero vemos el cómo hacerlo. Acá tengo un pedazo de spoiler, así que no, igual mentira, esto no es un spoiler. Esto... no, no hay ningún spoiler, listo. Entonces, igual voy a limpiar bastante esto porque está bastante enquilombado. Y lo que voy a hacer para crear el sistema de partículas, vamos a ver que al igual de que cuando hacemos cualquier objeto 3D, ya tocamos clic derecho y le damos a clic derecho, no parece acá, acá, qué boludo, Effects, es clic derecho, en vez de 3D Object vamos a Effect que está justo abajo y vamos a Particle System. Ok, entonces si hacemos tal cual lo veníamos haciendo, pero en vez de 3D Object vamos abajo, vamos a tener el sistema de partículas justamente. Entonces ven ahí que se me crea como un sistema de partículas predeterminado que tira como pelotitas blancas, digamos. Igual creo que... ah, no está perfecto. Lo voy a bajar esto. Ok. Ahí está, ahí tenemos nuestro sistema de... incluso lo puedo bajar un poquito más. Que queda a la altura del piso. ¿A qué altura está esto, che? Bueno, no importa, menos 5. Voy a poner esta misma altura. Y se lo vamos a poner acá. La cae. Tuki, 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 tuki. Listo. Entonces ahí hice mi sistema de partículas y lo pegué al piso, digamos. Le puse la misma altura que el piso. Entonces ven acá que, por ejemplo, tengo las pelotitas, tipo como las pelotitas blancas yendo para arriba. Pero ¿qué pasa? Obviamente podemos modificar esto. Van a ver que acá cuando yo selecciono el Particle System, si vamos al inspector y vamos bajando, vamos a ver que tenemos un montón de propiedades modificables, lógicamente, para poder lograr, digamos, efectos, los efectos que querramos hacer. Entonces, esto... a ver, dice acá, luego de habernos creado el sistema, en la parte del inspector nos encontraremos una gran cantidad de características, las cuales podemos editar para llegar a diferentes efectos deseados, como les dije. Entonces, iremos viendo algunas de ellas, o sea, algunas de las propiedades, digamos, de las características que tiene el sistema de partículas, para poder entender cómo funcionan, y vamos a crear una simple explosión, digamos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la semana pasada nosotros teníamos la lógica de reaparecer? Que cuando el jugador se iba muy lejos, nosotros reaparecíamos al jugador, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente hacer como una partícula, una explosión que se ejecute, digamos, que se muestre cuando se respawne, cuando reaparezca el jugador en el punto de inicio. No sé si había una mano levantada por ahí. Sí, yo, profe, cuando puse el sistema de partículas, después cuando quise crear otra cosa, tipo dejé de seleccionar el sistema de partículas, se quedó quieta. No, sí, ¿Se puede modificar no, eso? hasta donde entiendo no, pero simplemente si vuelves a seleccionar el Particle System se vuelve a dar play, digamos. Y de hecho vas a ver acá que tenés como los botoncitos de pause, restart, stop, play. Listo, muchas gracias. De nada. Entonces, creo que hay algo en el chat. ¿Ian? Profe, Sí. sí, quería preguntar. Por ejemplo, ¿las partículas son 2D o 3D? Creo que hay un Particle System. ¿Hay un Particle System 2D? Porque yo sé No, que hay hay partículas. efectos, No, como que hay efectos 2D en juegos sí. 3D. No, Eso. sí, las partículas se pueden usar tanto para 2D como para 3D. Así que en ese sentido no hay problema. No, porque se ve como si fuera una imagen y si te vas dando vuelta como que se mueven. No, claro, pero sí se puede utilizar para cualquier cosa, digamos. O sea, simplemente lo que haría en el caso de 2D es ignorar el eje Z, digamos, ignorar la profundidad. Pero sí, se puede usar para ambas. De hecho, si buscas tipo cómo hacer una partícula no sé, de lo que quieras, de una explosión para 2D, probablemente te aparezca un video y lo puedas ver bien en detalle. De hecho, algo que probablemente se den cuenta, o sea, hay un montón de características, son un montón las características que tiene el Particle System, y digamos que es muy complicado saber bien exactamente qué hace cada característica como para ya poder configurarlo cuando buscamos. O sea, por ejemplo, es prácticamente imposible que si yo digo quiero una partícula para
una explosión que haga esto, esto y lo otro, y que el fueguito se mueva por acá y qué sé yo, es muy complicado saber qué tocar y o sea, qué número ponerle a cada configuración, digamos, y qué configuraciones tocar, porque son un montón de configuraciones, así que probablemente lo que se haga mucho en principio es, para el tema de buscar partículas y cómo hacer una partícula, es buscar un video simplemente, cómo hacer una partícula de explosión y si encuentran algo similar. De hecho son tantas las propiedades que hay algunas que yo no tengo ni idea de lo que hacen porque nunca las usé, pero hay otras que sí, y bueno, hoy vamos a ver algunas de ellas. ¿Mati? ¿O bien? Ok, quedó la mano levantada, me parece. Profe. Perdón, no. no me había sacado el silenciado. Perdón, A ver, Mati. pensé que me había sacado. ¿Que por qué el número de playback time está constantemente subiendo? Es el tiempo en el que, digamos, hace cuánto se está reproduciendo la partícula. Si yo restanteo, Ok. vuelve a cero. Profe, yo quería preguntar nada más la duda que me quedó de la clase pasada, que es algo corto, ¿no? Pero quería saber si pudiste ver los comentarios o no. ¿Comentarios de? De la tarea que te había dicho. Ya que volví a fijarme. Bueno, después de la clase me fijo. O mismo en la parte Bueno, de consulta me fijo. Sorry, me ha ido. Entonces, volviendo por acá. Vamos a ver que tenemos un montón. En principio, las principales que vamos a ver son estas. Pero hay incluso más propiedades además de estas que sirven para justamente llegar a un resultado distinto. Entonces, en principio tenemos la duración, que es la duración que tendrá el sistema de partículas. Y bueno, claro, acá falta un enter, digamos. Entonces sí, básicamente la duración es eso, es cuánto va a durar, digamos, el efecto de las partículas. Entonces si yo le pongo, ahora no se va a notar la diferencia, ya van a ver por qué. Ahora básicamente se está lupeando, pero yo le puedo poner 10 y van a ver que va a cambiar. Van a ver que va a cambiar en el caso de que yo le saque el looping. ¿Por qué? Porque el looping básicamente lo que hace es, digamos, lupear. ¿Vieron como cuando ponen un tema en loop en Spotify, por ejemplo, que se reproduce todo el tiempo? Bueno, básicamente es eso. Cuando ponen en looping las partículas, como que se reproducen todo el tiempo y, digamos, una vez termina esta duración, se vuelve a reiniciar, tipo se vuelve a cero, digamos, y vuelve a contar, digamos. Entonces, si yo desactivo el looping y le doy a play, van a ver que, bueno, podría haberle bajado la duración un poquito, pero van a ver que a los 10 segundos va a cortar porque no se está loopeando. Ahí está. Ahí se cortó. Entonces, si no está en looping, van a notar que o sea, va a cambiar justamente la duración, va a ser eso, que varíe cuánto dura la partícula. Entonces, si le pongo 3 segundos, a los 3 segundos va a cortar. Si le pongo un segundo, al segundo va a cortar. Y si pongo en looping, se va a reproducir todo el tiempo. Básicamente. Entonces, después, por ejemplo, tenemos el start delay, que es justamente la demora, o sea, el delay con el que arrancan las partículas. Entonces, yo, por ejemplo, esto lo voy a poner un poquito más, lo voy a poner en 5, y si el start delay lo pongo en 5 segundos, van a ver que los primeros 5 segundos no va a pasar nada, porque es el delay que tengo para que arranquen las partículas, y a los 5 segundos, recién, cuando ya termina el delay, se arrancan a tirar las partículas. Entonces, de nuevo, pasan los 5 segundos de delay y arranca las partículas, que también duran 5 segundos, así que al segundo 10 se va a terminar. ¿Estamos hasta ahí? sí. Genial. Sí. Entonces, además de eso tenemos el Start Lifetime, que lo que dice acá es que determina el tiempo que las partículas permanecen visibles una vez creadas. Entonces podríamos modificar acá. Van a ver que básicamente lo que hace es eso, tipo, según cambiemos el start lifetime, como que van a vivir más tiempo, digamos, las partículas. Por ejemplo, acá le voy a poner el looping para que se note. Acá le puse delay. Qué boludón. Le voy a sacar el delay. Profe, tiene cero speed, onda, no tiene velocidad, no se va a mover. ¿Qué le cambié? Le cambié speed. En el playback speed.
Playback speed. Ahí en el coso de partículas. La cosa particular. Playback. O sea, no entendí que. El cuadradito de la izquierda ahí, profe. No, En estoy el de la ciego. izquierda, en el. Donde en pone el play. coso. O sea, ese Claro. cuadradito. Claro, en el Playback. playback Ah, speed, con eso. eso. Está. ¿En cuánto estaba? Bueno, en 10 no sé, evidentemente. Creo que se En pone 1. solo eso igual. Sí, no sé, no me di cuenta que lo había tocado. Entonces, lo que van a ver es que si yo le subo el Start Lifetime, o sea, básicamente el Start Lifetime es cuánto tiempo pasa desde que arranca, o sea, desde que sale la partícula hasta que muere acá arriba, por ejemplo. Entonces acá, de acá hasta acá, van a ver que va a vivir 5 segundos. Entonces yo le pongo en 10, van a ver que se va a hacer como más alto, porque de acá hasta acá hay 10 segundos. Digamos, a esta velocidad hay 10 segundos. Vamos a ver que la velocidad también la vamos a poder cambiar, que justamente es lo que viene abajo. Parece ser un intento de hacer un efecto de tornado. Sí, algo por el estilo. Profe, no sé por qué me pareció como si fuera un volcán tirando lava. Un volcán tirando. Ah, tipo. Un volcán en erupción. Esas Ahora, partículas podían parece. ser balas también. Velocidad por Como masa. no, igual las partículas no servirían como balas porque para lo que sirven las partículas son para simplemente efectos visuales. Y nosotros lo que queremos, por ejemplo, si queremos hacer una bala, queremos que interactúe con el personaje y queremos que, en todo caso, si la bala le pega al personaje, por ejemplo, le saque daño. Entonces, Pero, profe, sí, para hacer un volcán en erupción sí sirve, ¿no? podría servir, por ejemplo. Sí, sí, se podría hacer. Estéticamente, así. Sí, sí, es que son simplemente para eso, para efectos, digamos. También se Eh, podría utilizar tipo, acá tenés el objeto que te va a ayudar para la historia o algo así. ¿Cómo? Tipo, para marcar un objeto en específico de algún videojuego o algo así. Sí, podría ser algo así. No es mala idea. Entonces eso, van a ver que el Star Lifetime es el tiempo de vida, digamos, de la partícula. Entonces, como ven, acá van a pasar, o sea, por ejemplo, si yo desde que reinicio, van a ver que cuando llegan los 10 segundos, esta partícula se va a morir, por ejemplo. Tuki, a ver. Y acá van a empezar a morir. Ahí se murieron. Entonces a los 10 segundos, desde que respawnea, o sea, se empieza a contar 10 segundos desde que respawnea cada partícula, digamos, y a los 10 segundos se borra, digamos, se deletea. Entonces eso sería el Start Lifetime. Después tenemos Start Speed, que controla la velocidad de las partículas cuando son emitidas por primera vez. Entonces van a ver que mientras vamos cambiando van más rápido. Ven que si yo le pongo, no sé, 1 es una cosa. Y si le pongo 100 es otra cosa. Van mucho más rápido. Porque maneja eso, la velocidad de arranque, digamos, de las partículas. Entonces vamos a volver a, creo que estaban 10. No, esto es el 6. Bueno, ya se dieron cuenta de que es el 6, me parece. ¿Otra vez cambié esto? No. No, para hacer cagada yo. Ahí está. Entonces, ahí volvemos como estábamos antes. Y, por ejemplo, también tenemos el Star Size, que es el tamaño, digamos, justamente de la partícula. Entonces van a ver que si yo, por ejemplo, pongo 3, o sea, cada una de las partículas, o sea, es más grande de lo que eran antes. Por ejemplo, fíjense cómo es cuando están en 1 y cuando es como están en 3 y cuando es como están en 5 y cuando es como están en 10. Ya ahí son tan grandes que como se chocan y parece como, podría ser medio como un efecto de fuego incluso, ¿no? Como que, o sea, si le mando un color rojo o algo por el estilo, ya como que sería similar a un fuego. Entonces, yo podría... Parece humo, profe. Claro, pero por ejemplo, si yo le cambio el color, podría ser... Claro, igual también se podría hacer con... A ver, quiero ver cómo se transforma en fuego. No, igual... igual ahí ya me fui al carajo, ¿no? Alta hoguera. Igual, o sea, no quedaría que ese es un efecto tan bueno de fuego si simplemente le cambio el color. Quedaría bastante chotix, pero bueno, podría acercarse, digamos. Entonces, eso, tenemos el Star Size, también tenemos el Star Rotation, que es la rotación con la que justamente comienzan las partículas. Yo no recomiendo mucho tocarlo porque no, al menos yo no he llegado a buenos efectos con eso.
Pero por ejemplo, si ponemos... se puede poner en cada eje, me parece, si no estoy mal. O no, se puede poner un random entre dos constantes, por ejemplo. Que un random entre... O sea, van a ver que hay muchas de las configuraciones de las partículas que tiene opciones como por ejemplo random between two constants, que sería un número aleatorio entre dos números. Entonces, por ejemplo, si yo acá le pongo en el lifetime, creo que eso también se puede. Sí, por ejemplo, si pongo en el lifetime, o sea, en el tiempo de vida de cada partícula, si pongo un número aleatorio entre dos constantes, yo puedo poner acá, no sé, por ejemplo, sí, como está acá, de 5 a 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que o sea, cada partícula va a vivir entre un número aleatorio entre 5 y 10. O sea, una partícula puede vivir 5, como una puede vivir 10, como una puede vivir 6,5, como otra puede vivir 7,8, por decir algo. El tiempo de las partículas, de vida de las partículas, es aleatorio entre estos dos números. No es un número fijo. Así que fíjense como, por ejemplo, algunas llegan más lejos y otras se van muriendo antes. Eso es porque justamente el número aleatorio les dio un número más bajo y se murieron antes, digamos. Entonces, esta rotation determina la rotación inicial, como había dicho. Entonces, ¿dónde está esta rotation? Acá. Como decirlo, 10 y, no sé, 90. Van a ver que las partículas ven que están como rotadas, los cuadraditos están como rotados. Es simplemente eso. O por ejemplo, yo podría poner una constante nada más. Y le pongo 45 y miren los cuadraditos. Se rotan. Igual no se nota mucho siendo esa la imagen. No, siendo digamos, un círculo la imagen no se nota, pero como que sí se nota en el cuadradito este, digamos. Vamos a ver que también le podemos cambiar la forma de las partículas, así que ahí se podría notar más en el caso de que, por ejemplo, ponga un cubo en vez de una esfera, digamos. Entonces, también tenemos el star color, que es el color con el que arrancan las partículas. Yo, por ejemplo, si antes lo que queríamos era llegar a como un humo, digamos, yo, por ejemplo, podría subirle al size, ponerle 15, y podría buscar un color un poco más gris. Si le bajo el alfa un poquito ahí, y ven que tengo como una especie de humo. Parece humo de fábrica. Sí, parece, ¿no? Sí, es Pero muy bueno, oscuro. Otro efecto que va a ser útil en el futuro. Pero bueno, ahí tendría como una forma sencilla de hacer un humito, por ejemplo. Hagamos un juego de cómo las fábricas destruyen el medio ambiente. Re Sí, sí, ecologista se ponían. Para cosas, para soluciones digitales puede ser. Si la temática acompaña, puede ser. Así algo. está mi computadora cada vez que Género prendo aventura. Unity, profe. ¿Cómo? Escuché lo de la computadora, lo escuché, pero creo que alguien había hecho una consulta. Bueno, no importa. Entonces, bueno, sí podrían hacer... Acá preguntan en el chat si se puede cambiar el diseño de las partículas, o sea, para que no sean siempre pelotitas blancas. Claro, sí. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Podríamos hacerlo. Se puede hacer sencillamente, así que ahora en un ratito lo vemos. Entonces, ahí tendríamos una partícula de humo o algo parecido. Después tenemos el, digamos, modificador de gravedad, que justamente modifica cómo afecta la gravedad de las partículas. Entonces, si ahora lo toco, digamos que se me rompe el humo, por ejemplo. Si le pongo, ¿dónde está el Gravity Modifier? Acá. Si le pongo, no sé, 6, el humo se me fue para abajo. Pero básicamente es cómo afecta justamente la gravedad. O sea, fíjense si lo subo un poquito más. Que igual ahora no se nota mucho por... Ahora parece un tornado. Se le voy a subir el color. Ahora un tornado de sangre. Podemos simular como el sangrado de algún personaje con ese efecto. Sí, podría ser algo así. Igual ahí ya se podría buscar, creo que alguna otra forma. Profe, no sé cómo, profe. pero quizás desde los assets o algo así se podría. Sí. Ponele color verde, así es un mega vómito tornado. Bueno. Algo así es el sangrado del Resident Evil. Claro, sí, puede ser. Probablemente sea con algún efecto visual del estilo.
Entonces, justamente como les digo, el modificador de gravedad, yo por ejemplo, si pongo digamos, alta la gravedad, vamos a ver que va a caer para abajo. Ahora no se va a notar mucho porque justamente es verde y el piso es verde, pero si por ejemplo pongo en negro, van a ver que las partículas están cayendo para abajo justamente por eso, porque yo le estoy poniendo una gravedad alta y está yendo para abajo. Está cayendo para el piso. Entonces, yo en este caso, si quiero hacer un humo o algo así, lo vamos a dejar que vaya para arriba y lo voy a volver a bajar para que salga del piso. Entonces, bueno, eso el modificador de gravedad. Después tenemos el Simulation Speed, que determina cuánto dura la simulación del sistema. Básicamente, eso. O sea, si nosotros le subimos el Simulation Speed, vamos a ver que la simulación se va a ver más rápida. Ven que ahí se ve como que el humo corre más rápido. Quizás se notaría más con, digamos, el tamaño de las partículas más chicos. Si yo le pongo 1, van a ver que va bastante rápido, porque le subí la simulación, o sea, la velocidad de simulación, y yo lo pongo en 1, va bastante más lento. Profe, esto también podría ser, por ejemplo, que un ovni está abduciendo algo. Sí, sí, se pueden hacer una tipo cantidad inmensa de efectos, digamos. Se puede hacer, o sea, para casi todo, o sea, que se ocurra así de efectos visuales, o sea, obviamente que hay efectos visuales que son muy locos como para hacerlo con unas partículas, pero para muchas cosas de efectos del estilo, se puede utilizar las partículas para un montón de cosas. Así que tengan la data ahí. Entonces, después del Simulation Speed tenemos el Play on Awake, que básicamente el Play on Awake lo que dice es que se ejecuta el sistema de partículas, digamos, al inicio o sea, ni bien arranca el juego. El Awake vendría a ser algo similar al Start, digamos. O sea, ¿se acuerdan el Start? Que el Start, digamos, lo que ocurre en el Start ocurre en el primer frame, o sea, solo una vez y en el primer frame. Por eso, por ejemplo, ahí podemos poner, no sé, inicialización de variables o cosas así. Bueno, de igual forma, el awake ocurre incluso antes del start. Así que cuando yo digo play on awake, estoy diciendo ejecutame la partícula al inicio del coso, del juego. O sea, ni bien yo le doy play, ejecutame las partículas. Entonces, como dice acá, en otras palabras, sirve para activar las partículas apenas son creadas de forma automática. Ok, después max particles, que es la cantidad máxima que se permite, digamos, de partículas en la simulación. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo acá 10, van a ver que van a haber muy poquitas partículas en simultáneo, porque yo justamente puse que máximo pueden haber 10 en la simulación. Entonces, si le pongo más, si pongo una, por ejemplo, van a ver que ni bien se termine de destruir una, va a salir otra. Y no va a poder más, o sea, no van a poder haber más de una partícula en simultáneo, porque yo le estoy diciendo acá que la cantidad máxima de partículas sea 1. Entonces, si yo le pongo 100 como había antes, ahí vamos a estar como estábamos recién. Profe, ¿no podría explicar otra vez lo del Play on Awake? El Play on Awake, básicamente, como dice acá, yo con el Play on Awake le digo que se activen las partículas, ni bien son creadas de forma automática. O sea que cuando yo creo las partículas, ni bien las creo, se empieza a mostrar el sistema. Porque yo, por ejemplo, o sea, podría tener las partículas pausadas. Podría decir que, o sea, podría tener las partículas, pero que no se estén reproduciendo. Porque yo puedo, por ejemplo, pausar las partículas. O las puedo frenar. Esto mediante código también se puede hacer. No solo por acá. Tipo hay como un comando que se llama, o sea, de partículas que se llama play, digamos, y otro que se llama stop. Entonces yo lo que estoy diciendo con el play on awake es, ni bien se crean las partículas, el sistema de partículas, que se le da play. O sea, que se arranque a mostrar de una. No que arranque en stop ni nada, que arranque en play. ¿Ahí se entendió? Sí. Genial. Entonces, además de las que vimos acá, también tenemos otras subsecciones. O sea, fíjense que acá tenemos bastantes cosas, pero también tenemos otras subsecciones como emission, shape y un montón de cosas más. Entonces, aunque que voy a volver a hacer como el efectito de humo. Igual, para eso no tengo una skybox, no, bueno, no tengo ganas de hacer una skybox. Entonces le voy a cambiar un poquito el color para que se note un poco más. Le voy a poner azul. No, azul también, no se nota, amarillo, estamos.
O rosita, vamos. O, remuestra. No, igual en rojo se notaba más. Listo. Todas son las partículas de Boca. Ah, la partícula de Boca. Se podría hacer algo similar, o sea, hay una forma de, digamos, vieron que por ejemplo recién le mostré el tema de un número random, o sea que por ejemplo la vida arranque, perdón, el lifetime sea un número entre dos números justamente. O sea, yo por ejemplo, acá la vida de las partículas puede ser 5, 10, 6, 7, 8, 6,5, etcétera. Porque le estoy diciendo que sea entre 5 y 10. Bueno, de igual forma se puede hacer en algunas configuraciones de color. Por ejemplo acá, en Star Color, se puede hacer un random entre dos colores. Entonces yo por ejemplo acá podría hacer entre rojo y... No, justamente rojo y blanco no. No, azul y amarillo. Igual también me va a tirar verde, lógicamente algunos. Dale, profe, azul y amarillo. Vamos, Boca. Ven ahí que Vamos. voy a tirar algunas azules y amarillas. Porque estoy diciendo que el Si color perdió de- contra Patronato. Bueno, pero salimos campeones, che. Le regaló el partido. Pero salimos campeones. Ya está, la copita de leche se la dejamos a los chicos. Sí, una Libertadores Vamos, profe. una Libertadores ni en Digo, pedo te igual, ¿no? digo. Una Libertadores ni en pedo. Entonces, como ven acá, al igual de que yo puedo decir, por ejemplo, que la vida de la partícula sea random entre dos números, puedo decir que el color de cada partícula sea random entre dos colores. Entonces me va a tirar un color random entre el azul y el amarillo. Me puede tirar alguno más similar al verde, porque lógicamente la mezcla entre azul y amarillo verde. Pero también me puede tirar azules, me puede tirar amarillos. Cualquier color que esté entre esos dos, digamos. Entonces, ¿se entendió eso el random entre dos colores y el random entre dos números? Sí. Es simplemente poniendo la flechita esta de acá. Van a ver que tienen distintas opciones. En este caso yo puse random between su color y le mandé. Porfis, Pero podés, silencien los micrófonos. Eso. pero no, podés está poner bien. para que sean solo los dos colores, que no sea el tipo como el conjunto de dos. No, pusiste color de River. Ah, no, yo sé. A ver. ¿Cómo, Mati? Que si se puede, tipo, viste que vos dijiste que vos ponés azul y amarillo y te sale como esa combinación entre los dos. Claro. Y a la vez también te das cosas. No puedes directamente que no se genere esa combinación, sino que solo te salgan partículas azules y amarillas sin que haya como esa combinación. Supongo que en alguna de estas configuraciones debe estar. Random color, random... hasta tipo un gradiente entre dos colores, un random entre dos colores, random entre dos gradientes. ¿Pero qué sería random entre dos colores realmente? O sea, sería un color, o sea, así como un random entre dos números es un número aleatorio entre 5 y 10 en este caso. Un random entre dos colores vendría a ser todos los colores que estén o sea, pueden tocar todos los colores que estén en el medio del azul y el amarillo en este caso. Ok. Entonces, Igual ese parece más tipo como que no se juntan, sino que salen por separado el azul y amarillo. Tipo, no veo como ese verdoso tanto. claro, pero, o sea, no sé si verdoso, pero es como que hay, digamos, colores Más intermedios. oscura, más oscura. Claro, hay colores intermedios entre ambos, digamos. Habría Claro, que puede ver. ser porque no tengo el alfa al palo. A ver si le subo el alfa. No, sigue siendo más o menos igual. Pero bueno, a ver si hay alguna configuración que sea para poner... O sea, acá me tira un color. O sea, en este caso sería solo un solo color. Solo uno. Después me tira... Y el gradiente es como, bueno, el gradiente sería como que va primero azul y después amarillo o así. Claro, algo así. Como que se Es va... como que no va variando. O sea, no, en realidad es como que va... Digamos, arranca en el azul y va como Después, haciéndose el gradiente hasta el amarillo y cuando amarillo, termina el azul. amarillo vuelve el azul. Sí. Como que se va... Eso es el único, la única opción para configurar el color que hay o... No, hay varias, como es acá, cuando bajas la flechita está el gradiente. Sí, pero solo eso se configura de color. Después las otras cosas son otras cosas. O sea, no es solo de cosas. Es eso solo de color. Me refiero que está Claro, sí. para entiendo. cambiarle la escala y todo eso, pero
Eso es solo para... Esto es solo para el color, sí, sí, sí. Solo es lo único que tiene para color. No, creo que, no, o sea, creo que hay más cosas de color en alguna de las no sé si en Shape o por algún lado, pero hay más Sí, creo que hay hay. color by speed. Sí, 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 hay más configuraciones de color, pero, o sea, digamos que esta sería para el color del, o sea, del arranque de la partícula. Sí, capaz que en otro lado está para configurar bien de que solo sea por separado los colores y que no se combinen. A lo mejor lo podríamos ir viendo. Pero bueno, mientras tanto vamos a ver que tenemos otras subsecciones, como por ejemplo Emission, Shape, Velocity. Bueno, vamos a arrancar con la primera. Emission, que controla la velocidad, con cual inicia todo el sistema y los intervalos entre ráfagas. Entonces vamos a abrir esto y vamos a ver que tenemos Rate Over Time y Rate Over Distance. Yo acá lo que recomiendo, vayan probando. Fíjense que por ejemplo, acá cuando van tocando va cambiando un poquito. Acá por ejemplo en el Rate Over Time podemos meter también un random between to constant. Como habíamos visto, es un número aleatorio. Yo podría tirar, no sé en cuánto estaba antes, creo que estaban 100 y 200, a ver. Y esto sirve para un montón de configuraciones. Van a ver que todas las configuraciones que tengan flechita para abajo, probablemente se pueda poner random entre dos cosas, digamos. Por ejemplo, random entre dos constantes, random entre dos curvas, random entre dos colores en este caso, dos gradientes. Digamos que todas las configuraciones que tengan flechitas para abajo, se puede configurar de esa forma. Así que yo lo que les recomiendo es que, o sea, van a ver que mucho de hacer partículas, digamos, es tipo ir probando, ir tocando propiedades, ir mandándole, digamos. Eh, Porque hay un montón que probablemente no tengan ni idea qué hacen. Porque hay un montón de propiedades, fíjense, no sé, si por ejemplo vamos a noise y nos fijamos esto, no tenemos ni idea qué es. Porque yo particularmente no lo vi en mi vida. eh, pero podrían ir fijándose y tocando a ver qué onda. Profe, ¿eso no se puede buscar algún video en internet de que explique bien a fondo ese tema de qué hace cada uno? O sea, probablemente sí, igual, o sea, también, digamos, hay probablemente un montón que se utilicen en muy pocos casos y para cosas muy específicas. Porque así como digamos, en cualquier componente vamos a ver que quizás hay cosas que no tenemos ni idea. Es muy normal eso, de que hayan componentes, o sea, es imposible saber todas las propiedades de todos los componentes de Unity. Porque son un montón de componentes y a su vez cada componente tiene un montón de propiedades. Así que por eso, por lo general, simplemente se rescatan eh, los más ¿Relevantes? los más relevantes, digamos, claro, y si el día de mañana, qué sé yo, alguien se quiere especializar en un área particular, no sé si alguno el día de mañana quiere hacer únicamente partículas, ahí sí se puede adentrar más, pero por lo general es eso, si hay componentes que tengan tantas propiedades, digamos, o sea, hay componentes en los que sí es como ultra necesario saber todo o la gran mayoría de cosas, porque digamos que son como más fundamentales a la hora del funcionamiento del juego. Esto simplemente las partículas son como para dar pulido y detalle al juego, que igual digamos que no le saco mérito al pulido del juego porque es algo importantísimo y también es justamente lo que le da ese toque quizás profesional al juego. Cuando un juego está bien pulido es como que se ve bien profesional. Eh, pero en principio, o sea, sépanse lo principal, digamos, y si el día de mañana quieren, digamos, ver más a fondo lo que hace una partícula y qué hace cada una de sus propiedades, genial. Sí, Benja. Sí, es que no me deja mandar la tarea, ya la pude completar y no me deja mandar el De comentario. última lo vemos en un ratito eso. Tranca. Entonces, también entre otras cosas, Rate over Distance. A ver. ¿Está teniendo un error acá o estoy loco? Voy a clear. ¿Con esto está teniendo error? Bueno, a ver qué. Por ejemplo, si voy subiendo este número, si no estoy loco, va a tirar de ambas juntas. Y acá en este caso,
van a ver que como que me está haciendo como que en un punto frena. No, este se va a comer un ban. Ya es la tercera vez en la semana que entra. No, sí, está muy G ese pibe. Encima se cambian los nombres. Encima lo rechacé 3 veces con distintos nombres. No, sí, muy G, muy G. Hay un impostor. Yo tenía sueño, ¿viste? Y de repente estaba por cerrar los ojos y escucho un Rick Roll y me desperté. No, Estaba re concentrado, me pegó un susto. no, sí, yo también, me cago en todo. Entonces, eso, van a ver que, por ejemplo, si yo le subo el rate over distance, vamos a darle restart, van a ver que en un punto se van a frenar las partículas. ¿Por qué es esto? Por lo que habíamos visto de el max particles. En este caso podríamos subir el max particles, si queremos que vayan como más juntas las partículas. Entonces vamos a ver que max particles, le voy a subir a, no sé, 1000. Y le voy a dar a restart. Y van a ver que, no, mentira, se frenan igual. Porque no se cambió el número. Ahí está. Ahí es otra cosa. Entonces van a ver que el rate over distance es como, digamos, la cantidad de partículas va a ser como mucho mayor, digamos, mientras más le pongamos. Entonces ahí hay como un cambio. Ven que no es lo mismo como estaban antes. También subirle el max particles es importante porque si no se va a notar. Pero, por ejemplo, si yo hago esto, si le bajo el max particles también van a ser menos. Entonces pueden ir jugando con esos números, digamos, a ver qué es lo que quieren llegar a hacer. Pero acá se tiran con muchas más partículas. Después también tenemos la propiedad shape, que igual voy a dejar esto como estaba antes. Y se caga. Ahí está. No, esto creo que estaba en constant y estaba en 200. Ahí estamos. Luego, por ejemplo, tenemos la propiedad shape. Que la shape, por ejemplo, en principio lo que tiene es justamente la forma. O sea, en qué forma va a salir el sistema de partículas. Acá ven, por ejemplo, que hay como una especie de cono. Y justamente las partículas salen así, en forma de cono, digamos. Entonces yo, por ejemplo, podría ir cambiando esto. Y podría en vez de cono poner, no sé, esfera. Y van a ver que va a salir para todos los ángulos de la esfera. En cualquier punto de la esfera puede salir una partícula e ir justamente a la dirección en la que diga. Entonces, si yo pongo una esfera, va a salir para todos los lados, para todas las direcciones posibles que tenga la esfera. Después, por ejemplo, no sé, bueno, el cono ya lo vimos, una caja. Podemos tener también un círculo, que sería bastante similar a la esfera, pero sin altura. Solo puede ir, o sea, puede ir en cualquier dirección, pero no puede ir, o sea, salvo para arriba, puede ir a cualquier lado. Después, por ejemplo, rectángulo, que es bastante similar a la box. ¿Hay una mano por ahí? Sí, yo. A ver. Profe, ¿cómo hago para sacarle Ya terminé el desafío. un material ¿cómo se llama? ¿El sistema de partículas? Para ponerle un material. No, para sacárselo. O sea, vos le pusiste un material. ¿Dónde se lo pusiste? Al sistema de partículas. Ahí. De última, después lo vemos en la parte de consulta, si te sirve. ¿Otra mano por ahí? Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Vas a enseñar cómo ponerle, por ejemplo, en idioma gamer, una skin a las partículas? ¿Una? O sea, por ejemplo, importar una foto en las partículas para que las partículas sean como la foto. Claro, O algo así. en la clase de hoy no llegamos a eso. No sé si se vean otras, Bueno. pero no estoy seguro, pero sé que ¿Pero vas a enseñarnos eso? en la de hoy no se llega. Lo podríamos ver igual o sea, si llegamos con tiempo, lo podríamos ver. De hecho, si mal no me acuerdo, tengo un ejemplo por acá. Sí, tengo un ejemplo que lo vamos a ver si llegamos con el tiempo. Bueno, volviendo a la parte de shape, le podemos cambiar la forma, como digo. Podemos poner rectángulo, esfera,
hemisferio, que sería como una esfera pero corta a la mitad. Bueno, cono, que es el que ya venía. Y un montón más. Donut y una banda. En este caso le voy a dejar cono. Y, por ejemplo, podríamos justamente tocar las propiedades de esa shape, de esa forma, digamos. Por ejemplo, el ángulo del cono, que si yo le subo vamos a ver que va a estar como más abierto el cono, y si le bajo va a estar más cerrado. O sea, el ángulo de apertura vendría a ser el angle. Después tenemos el radio, que es el radio, digamos, de la esfera de abajo. O sea, la esfera del el círculo de abajo, digamos, del cono. O sea, no el círculo de abajo, perdón, sino de todo el cono. Por ejemplo, si yo le pongo en 100, ahí ya sería una locura. Así que, Eso quedó recheto. sí, ¿no? Quedó como... Hay partículas en el aire, no quedó mal. Profe, aviso de que ya he terminado el desafío. Lo único que quedaría es esperar hasta que la página se arregle. Genial. Esto es para todos los que terminaron el desafío. ¿Cómo? Que lo que estoy diciendo también es para todos los que hayan terminado ese desafío. Esperen hasta que la página se arregle. Genial. Entonces tenemos más configuraciones. Por ejemplo, esto no estoy seguro qué hace, no lo usé nunca. Thickness del rayo. A ver si dice algo acá. Control the thickness of the spawn volume from 0. Ok, entonces es un número entre 0 y 1. Punto 4. Ok. Bueno, hay cosas que son cuestión de jugar, ¿no? De ir probando qué onda. Esto... Uy, recheto eso, ¿no? El modo lo pueden ir cambiando. Modo ping pong. Si ponen random van a seguir todas para todos lados. Si le ponen... Miren, esto como que van a salir todas disparadas para un lado, salvo algunas. Loop van a ir dando como una vueltita. Y ping pong es bastante similar. Así que bueno, hay como un montón de art shape. ¿Qué pasa si le mando un shape? Claro, no, shape viene a ser lo que tiene la forma. O sea, digamos, solo iría para la cara del círculo que está ahí abajo. Así que acá lo ignoramos. Y tenemos bastante configuración como para ir probando, ¿no? Acá simplemente la posición del shape. Esto lo voy a volver atrás. La rotación del shape. O sea, con el shape me refiero en este caso al cono. Es todo sobre el cono esto. Y más configuraciones en cuanto a lo que es el cono. Después, Velocity over Lifetime, que dictamina la velocidad de las partículas durante su duración. Velocity over Lifetime, vamos a activarlo. Y, por ejemplo, si le tiro, o sea, si voy acá tocando los ejes, va a ir para ese eje, digamos. Por ejemplo, si acá le pongo 10 en X, va a ir, digamos, para allá. Si le pongo menos 10, irá para el otro lado. Y mucho de jugar, ¿no? Mucho de ir tocando, probando, buscando. Y eso, metiéndole a ver qué onda. Después el Force Over Lifetime, que controla la fuerza, como dice acá, que ejercen las partículas durante su duración. Así que también podríamos ir viendo. Force Over Lifetime, tuki. Esto lo puedo poner en Word o en Local. Y eso, como digo, es cuestión de ir probando y llegando al resultado que quieran, ¿no? Así que es mucho de eso, mucho de experimentar, digamos, el tema de las partículas. Acá igual esto lo voy a volver a poner en random porque no me gusta cómo queda en ping pong. Así que eso, de propiedades de partículas tienen un montonazo que todas lógicamente modifican cómo es el comportamiento de las partículas y cómo se van a ver, digamos. Sí, Genaro.
Una pregunta es, digamos, curiosa. ¿Se le podría pegar esas partículas a un personaje, por ejemplo? ¿En qué sentido es O pegar? eso, Tipo como si fuera un sticker. claro, no, o sea, como que si saliera del personaje y lo siguiera. O sea, o eso Sí, ya es otro tema. no, sí, se podría hacer tranquilamente, porque también se puede modificar la posición. O sea, eh, digamos que al fin y al cabo es un game object esto, así que se puede modificar, por ejemplo, la posición y se puede decir que la posición del sistema de partículas sea, o sea, siga justamente al jugador. Así que se podría tranquilamente. Por ejemplo, un caso que se me ocurre de una partícula que pueda seguir a un jugador, por ejemplo, es el turbo de un auto, por decir algo. El turbo de un auto se puede hacer tranquilamente con partículas y digamos que justamente es una partícula que tiene que seguir al auto, así que se podría hacer. Sí, Iván. Tenía la pregunta, aunque creo que realmente como se llama partículas no se podría, pero en lugar de generar partículas podrías generar otra cosa, tipo algún tipo de entidad o objeto. No, simplemente sería, o sea, si te Ah, referís a si puede ser para otra cosa que no sea para efectos visuales, no, va solo para efectos visuales. supongo que se llama particle system, pero por si acaso. Claro, es válida la pregunta. Así bueno, eso. Eh, bueno, después el Color over Lifetime, que bueno, digamos, modificar, digamos, según lo que toquemos, va a depender el color de las partículas durante su duración. O sea que podría, no sé, en alguna parte de la duración, o sea, podemos decir que el color eh, en cierta parte de la vida de las partículas sea tal y que vaya cambiando a otro, por ejemplo, podríamos verlo tranquilamente. Eh, que Color over Lifetime. Acá podríamos hacer lo mismo, ¿no? De un random entre dos gradientes y podríamos hacer esto como habíamos visto antes. O en este caso le voy a poner un color blanco. Y quizás acá le voy a poner otro. Entonces va variando eso. Va variando el color, digamos. Otra forma de modificar el color que antes se me habían preguntado. Rotation over lifetime, maneja la rotación de las partículas durante su duración. Lo mismo que con el color, pero podrían hacerlo también con la rotación. Y acá voy a ir agilizando un poco porque me di cuenta que como que iteramos mucho en la parte de partículas y tenemos todavía bastante clase por dar, así que voy a hacer como una especie de speedrun con las partículas. Color by speed, digamos justamente tocando las propiedades del color by speed, va a depender justamente cuál va a ser el color dependiendo su velocidad, digamos. O sea, podemos hacer que a cierta velocidad, cierto color. Lo mismo con el tamaño, calcula el tamaño de las partículas mediante su velocidad. Podemos justamente hacer que dependa el tamaño de la velocidad y con cierto tamaño podemos obtener cierta velocidad. Perdón, con cierta velocidad podemos obtener cierto tamaño. Y lo mismo con la rotación. Y después, por ejemplo, tenemos colisión, que esto sí es más importante para verlo así. Que justamente lo que hace la colisión permite activar la colisión de las partículas con otros objetos del juego. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer es en principio, digamos, le voy a subir la gravedad para que pueda caer al piso. Y bien, por ejemplo, que ahora si yo hago que caigan las partículas, no van a colisionar con el piso, simplemente lo están atravesando. Entonces lo que podríamos hacer tranquilamente es con la colisión, podríamos activar tranquilamente, ¿cómo era esto? Si lo pongo con el Word, ahí está. Ven que ahí rebotan las partículas. Simplemente todo lo que tenga que ver con acá, todas las propiedades que están adentro de colisión, van a hacer que justamente cambie la interacción con el resto del mundo, digamos, con otros objetos en el mundo, de las partículas justamente. Si yo esto lo pongo en planes, no le va a dar bola, pero si lo pongo en Word, por ejemplo, le va a dar bola al piso y a demás cosas del mundo. Entonces, todo lo que está ahí dentro de Collision va a modificar justamente cómo van a colisionar, cómo van a interactuar las partículas con otros objetos. Y renderer dictamina cómo se deberían renderizar las partículas. Entonces podríamos ver esto también.
Acá, por ejemplo, se le puede pasar un material. Que si yo no sé, le pongo por tirar algo. Van a saltar estas formas, digamos. O sea, va a cambiar el material justamente. Y podríamos cambiar distintas cosas. A ver si lo pongo en verde, van a saltar cuadrados verdes. Y así podrían ir tocando un montón de cosas para justamente todas estas cosas dicen, todas estas propiedades dentro del renderer, digamos que dicen cómo se va a dibujar el sistema de partículas justamente. Entonces, dicho esto, vamos a saltear a lo siguiente, los prefabs. Bueno, el concepto de prefab, digamos que dentro de Unity es fundamental, es de los conceptos más importantes. Porque ¿qué es lo que nos permite el prefab? Primero digamos qué es el prefab, ¿no? Un prefab es, digamos, tomémoslo como una plantilla de un objeto. Digamos que es un objeto que se puede duplicar cuando nosotros querramos. Digamos, el uso que se le da a los prefabs es justamente estos objetos que nosotros podemos duplicar cuando queremos. Nosotros podemos, por ejemplo, pasarle un prefab a un script y decir que cuando se toque cierta tecla, por ejemplo, o cuando se dé cierta condición, nosotros podemos instanciar ese prefab. O sea que podemos duplicar ese prefab. Entonces la importancia del prefab es esto, es que es como una especie de plantilla, no es una instancia de un objeto, sino que es algo que contiene los datos del objeto, contiene todos los componentes del objeto. Entonces cuando yo llamo y digo, che, instanciame este prefab, creame este prefab dentro de la escena, estoy diciendo, agarrame la plantilla, esta que te estoy pasando acá, y copia todos los datos y instancialos. Tipo, por ejemplo, yo puedo tener un prefab que sea un cubo, por decir algo, que tenga, no sé, su tamaño, obviamente, sus datos, que puede tener cualquier cubo, y teniendo esa plantilla del cubo, yo puedo decir, che, créame este cubo en este punto del mundo, por decir algo. En el 000, no sé, o en la posición del jugador, no sé, donde sea. Pero la importancia del prefab es esto, es que es como una especie de plantilla que nos permite nosotros pasársela, por ejemplo, a un script, y mediante este script yo puedo decir, teniendo este prefab, yo puedo decir, che, créame una copia de esta plantilla en donde yo te diga, por decir algo. Entonces la importancia del prefab es esa, es poder duplicar objetos y crear objetos en tiempo de ejecución mediante código. Entonces, como decimos acá, ya teniendo el sistema de partículas hecho más o menos, con digamos configuraciones cualquiera, después podemos ir cambiándolo si queremos, pero ya ya teniendo el sistema de partículas, ponga que desactive el renderer, así no se va a dibujar nunca, ahí está. Entonces ya teniendo nuestro sistema de partículas, lo que podemos hacer es, bueno, voy a tirar un por de control Z, así queda como estaba antes. Ahí está. Entonces, teniendo este sistema de partículas, nosotros podríamos hacer el prefab del sistema de partículas. Que acuérdense que, como digo, el prefab es como la plantilla del objeto, el cual nosotros vamos a poder duplicar cuando querramos mediante código. Entonces, antes de hacer esta plantilla, lo que vamos a hacer es una carpeta. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que cuando vimos los assets, o sea, por ejemplo, standard assets, y vimos la store, la tienda de assets de Unity, por ejemplo, vimos que hay muchas carpetas, muchos paquetes, digamos, paquetes de assets, por ejemplo, el standard assets, que tiene algunas carpetas que se llaman prefabs. Básicamente, prefabs es eso, justamente viene de tipo las palabras prefabricado, digamos. Son como objetos prefabricados, pero no es que están fabricados, no son una instancia, no son, digamos, sólidos, sino que lo único que hacen es contener los datos que va a tener el objeto cuando nosotros lo querramos crear. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para crear este prefab? Fácil, para crear el prefab primero vamos a tener que crear un objeto el cual querramos hacer prefab. Por ejemplo, acá nosotros creamos nuestro sistema de partículas, que ya le agregamos un par de cositas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que este sistema de partículas sea un prefab? Fácil, simplemente lo arrastro desde acá de la jerarquía, lo arrastro a la carpeta de prefabs, que acuérdense que está en la ventana de project. Entonces lo arrastro a la carpeta de prefabs y van a ver que se va a poner en celestito. Entonces cuando está celestito ya significa que tengo el prefab hecho. Entonces en este caso ya esto
no es que esto que está acá es el prefab, esto no es el prefab. El prefab es el que yo tengo en la carpeta. Y lo que tengo acá, en la escena, no es el prefab en sí, sino que es una instancia del prefab. Es un duplicado, una copia del prefab. No es el prefab en sí. El prefab en sí yo lo tengo en la carpeta. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando nosotros, hace un par de clases, cuando vimos lo de terreno, nosotros teníamos el controlador en primera persona, por ejemplo, y lo íbamos arrastrando? Lo teníamos en una carpeta que se llamaba prefab y lo íbamos arrastrando. Entonces, en este caso, lo que tenemos acá no es el prefab en sí, sino que es una copia del prefab, un duplicado del prefab. Entonces yo tranquilamente esto lo podría borrar y lo podría volver a traer así. Entonces, como digo, ya no es no es el prefab en sí, sino que es un duplicado. Es una copia del prefab. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió el concepto de prefab? Que es que el prefab es una plantilla que contiene los datos de un objeto y para lo que lo vamos a utilizar justamente es para copiar esos datos. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, como dice acá, el sistema de prefab de Unity te permite crear, configurar y guardar un GameObject completo con todos sus componentes y propiedades como un asset, un objeto reutilizable. Y esto es lo importante de los prefab, que vamos a poder, simplemente teniendo el prefab, o los prefab que necesitemos, vamos a poder reutilizar esta plantilla, digamos, a lo loco. Cuando nosotros querramos, vamos a poder reutilizarla. Por ejemplo, para algo que se utiliza mucho, por ejemplo, es cuando nosotros dentro de un juego queremos, no sé, por ejemplo, hacer una casita en un terreno. En vez de nosotros tener, por ejemplo, voy a hacer un cubo acá para ver el ejemplo mejor. Yo, en vez de acá, para hacer la casita, duplico y voy duplicando todo el tiempo. Bueno, acá no dupliqué 2 veces, ahora sí. No dupliqué, ahora sí. En vez de duplicar todo el tiempo, borré el cubo, lo puedo hacer un prefab. Y ya tengo un prefab del cubo y lo puedo ir, me cliqué, y puedo ir tirándolo así, por decir algo. Después, obviamente... Como ya para tenerlo copy-pasteado, ¿no? Claro. Profe, hace un portal al Nether, no. Pincha. Entonces voy a borrar esto y voy a borrar el prefab también, porque el prefab de cubo ahora no lo quiero. Y básicamente eso vendría a ser un prefab. Para lo que necesitamos y para lo que nos sirve es para eso. Para, digamos, reutilizar hasta donde queramos. Entonces, como dice acá, en resumen, el uso de un prefab nos permite crear instancias de un objeto con todas sus características intactas. Y con las características nos referimos a todos los componentes que tenga acá. O sea, ahora, por ejemplo, lo único que tenemos es un sistema de partículas que tiene transform, que bueno, esto es lo que tienen todos los objetos, y su particle system, es su propio, digamos, componente particle system. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un cubo con un rigid body y con un script, por decir algo, o sea, por ejemplo, el jugador este, que no es un cubo, es una esfera, pero si tenemos, por ejemplo, este jugador que tiene su sphere collider, su rigid body, su movimiento, etc., nosotros podríamos hacerlo prefab también. Por decir algo, podemos hacer prefab todos los objetos, digamos. Entonces, eso nos sirve para mantener todas sus características intactas. Entonces, a lo que iba con esto, voy a volver para atrás. Si yo hago el prefab de jugador y empiezo a tirar jugadores a lo loco, vamos a ver que todos los jugadores van a tener los mismos componentes. El script de movimiento, el rigid body, el sphere collider, y etc. Igual que este. El sphere collider, el rigid body, el movimiento. Y se mantienen intactos todos los componentes. Esto lo puedo borrar. No me tiro quilombo, no sé ni cómo. Entonces, básicamente eso. Ok, como dice acá, una vez que el nombre del GameObject cambia color azul, es porque hicimos el prefab perfecto. Como ven acá, Particle System cambia azul, o sea que esto ya es una instancia del prefab. Como digo, no es el prefab en sí, sino que es una copia del prefab. Entonces,
podemos ver, por ejemplo, ahí voy a hacer un script que se llame destruir. Y vamos a ver cómo podríamos destruir las pastillas, que digo, me quedé con lo del Pac-Man. Cómo podríamos destruir las partículas de otra forma distinta a la que estuvimos destruyendo, por ejemplo, las partículas, las pastillas, ahora sí, las pastillas del Pac-Man. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio este de las pelotitas? Bueno, podríamos ver una forma distinta de usar el destroy. Entonces, lo que podemos hacer... Ustedes se acuerdan que habíamos visto la función destroy, a la cual le pasábamos el GameObject. O sea, el GameObject propio del script. O sea, el GameObject que contenga el script. O sea, yo cuando pongo GameObject con G minúscula, estoy diciendo destruirme el GameObject que contiene este script. O sea que en este caso, por ejemplo, si yo le tiro el script al sistema de partículas, en este caso se lo voy a tirar al prefab del sistema de partículas, porque yo quiero que todas las partículas, todos los sistemas de partículas que yo instancie tengan el mismo comportamiento de destruirse. Entonces, lo que voy a hacer ahora cuando esto termine de cargar es, voy a ir a los prefabs, que lo único que tengo es el sistema de partículas, y mismo en un prefab, como yo puedo en un objeto agregar componentes, en un prefab yo también. Entonces acá le voy a dar a add component y voy a poner acá destruir. Entonces, yo lo que hago con el destroy GameObject es destruyo el objeto que tiene este script, digamos. Entonces, en este caso, el objeto que tiene este script, el objeto que tiene el script destruir, es el prefab de las partículas. Entonces, cuando yo haga instancias de prefab, cuando yo cree prefabs en la escena, digamos, cuando yo quiera destruir esa partícula, digamos, va a seguir el comportamiento tal cual porque, digamos, se mantiene el componente, como habíamos dicho, cuando yo hago un prefab, se mantienen todos los componentes que tiene ese prefab. Entonces, en este caso también se conservaría el script destruir. Entonces, yo lo que puedo hacer es destroy GameObject, pero podríamos pasar otro parámetro más, o sea, hay otro destroy distinto que funciona prácticamente igual, pero que le pasamos otro parámetro. Fíjense qué pasa si yo después de GameObject pongo una coma. ¿Ven lo que dice acá? Dice float t. ¿A alguno se le ocurre que puede llegar a ser? ¿Cómo, profe? Que como digo, tipo, hay otra forma de hacer destroy. Vieron que te acuerdas que habíamos visto la semana pasada destroy para destruir un objeto, por ejemplo. Pero nosotros lo habíamos visto solo así, solo haciendo destroy GameObject. Pero si te fijas, si yo pongo una coma, acá me aparece float t. ¿Se le ocurre a alguno que puede ser esta t? ¿El tiempo? El tiempo en el que yo quiero que se destruya el objeto. Entonces yo puedo pasarle como parámetro, por ejemplo, no sé, 5 segundos. En este caso acuérdense que pongo 5F porque cuando yo tiro un float tengo que terminarlo con una F, simplemente por cuestiones de lenguaje. Entonces lo que estoy diciendo acá es que una vez que se ejecute esta línea, le estoy diciendo, espera 5 segundos y cuando pasen esos 5 segundos, destruime el objeto. Entonces, fíjense qué pasa acá. Voy a ver una araña. Salí. Ahí está. Entonces, cuando yo ejecuto esto, ya lo guardé, ¿no? Sí. Entonces, si yo ejecuto esto, van a ver que a los 5 segundos bueno, no se ve ni en la escena la partícula. Así que deberíamos darle un toque. ¿Dónde está el...? Lo voy a mover un poquito más para allá. Y más para allá. Y ahora ahí como se ve. Listo. Entonces ahí si le doy a play. Miren acá la jerarquía. Van a ver que en cualquier momento van a pasar los 5 segundos. Y desapareció. ¿Vieron cómo se fue la jerarquía? No sé si se llegó a ver bien.
pero literalmente desapareció la jerarquía. Y sí, se ve bien. Porque ni bien arrancó el programa, entró al start y leyó esto. Dijo, bueno, acuérdense que el start ocurre exactamente ni bien empieza el juego, digamos. Entonces dijo, o sea, leyó esto y dijo, bueno, me están diciendo que destruya el GameObject, pero que no lo destruya ni bien yo leo esto, sino que lo destruya 5 segundos después de que lo lea. Entonces, como digo, va a arrancar el juego y 5 segundos después de que arranque el juego, se va a borrar el sistema de partículas de la escena del juego, literalmente. No solo de la jerarquía, sino que se va a borrar, digamos. Entonces pasaron 5 segundos y nos vimos. Básicamente eso. Es otra forma, otra alternativa para hacer el destroy. No, ¿Se puede utilizar para que no cause lag en el programa en sí? no le encontraría mucho sentido por ese lado, porque Tipo, cuando tenés que hacer algo que partículas a la vez y para que no cause tanto lag se vayan al rato. no modificaría mucho, o sea, porque al final se están destruyendo de todas formas. Así que digamos que en cuanto a recursos come lo mismo. Pero sí se pueden, o sea, se puede hacer algo distinto con el tema de poner un tiempo. En este momento no se me viene un ejemplo a la cabeza, pero o sea, en cualquier cosa que se les ocurra que podría funcar el tema de, digamos, no destruir en el momento, sino que destruir 5 segundos después, o la cantidad de segundos que ustedes quieran, pueden llegar a servir tranquilamente. Quizás sería para algún caso muy específico, pero si le encuentran alguna vuelta muy muy específica, podría servir tranquilamente. Pero bueno, simplemente es una alternativa al Destroy Game Object que ya habíamos visto. Simplemente poniéndole un timer, digamos. Así que no cambiaría mucho. Simplemente sería poner un numerito. Entonces. Sí, decime. Tengo una consulta. El tema este que se destruya después de unos segundos. Hay que hacer uno específico por si querés que se destruya en no segundos, pero poner en 5 minutos. Tenés que poner sí o sí la cantidad de segundos. Y digamos que como te piden segundos, así que deberías pasarle esos 5 minutos pasados. Igual, o sea, no se me ocurre en qué caso querrías esperar 5 minutos para destruir un objeto. O sea, pensá que por lo general el destroy, o no sé, en juegos, al menos en la mayoría de casos que yo lo utilicé es para, no sé, si tengo que colisionar con un enemigo, lo mato en el momento, o si tengo que, por ejemplo, el Pac-Man, cuando me voy morfando las pastillas en el momento, ni bien colisiono con las pastillas, las destruyo, pero sería muy raro que quieras esperar tanto tiempo para hacer un destroy. Y después eso de que se destruya después de cierta cantidad de segundos. Mientras pasan esos segundos, ¿sigue haciendo el resto del programa o se queda esperando a que pasen los segundos? No, ejecuta todo. Porque Okay. fíjate que, por ejemplo, si se quedaría esperando. Si se quedaría esperando. Por ejemplo, yo no me podría mover así. Ok. Así que sería eso. ¿Más manos? ¿Mati? Y bien, como yo no vi mucho del Destroy, porque por lo que tengo entendido lo vieron en la anterior clase, ¿me puede mostrar un segundito el visual? Sí. El tema del Destroy, ya te pregunto, porque bueno, no lo pude ver mucho, entonces. ¿Vos solo podés poner el tiempo o dependiendo de una acción o algo en el Destroy? En este caso, o sea, no sé si tiene más sobrecargas. O sea, sobrecargas. No, o sea, quizás es un concepto muy enquilombado para hablar ahora. Pero, o sea, digamos que el tema de que sea una sobrecarga es que, o sea, literalmente es el mismo método, pero con otros parámetros. En principio el que vimos la semana pasada fue simplemente sin ponerle nada, simplemente así. Entonces lo que decíamos, o sea, vimos un ejemplo en el que hacíamos como una especie de simulación del Pac-Man, como es acá que tipo
Viste que recién me estaba moviendo y había como una pastillita amarilla. Entonces lo que Sí. hacíamos es simplemente cuando colisiona digamos, la pelota roja con la amarilla, se destruye la amarilla en el momento. Entonces lo que hacemos con el destroy sin ningún número ni ningún otro parámetro es destruirte cuando se dé la condición, destruirte en el momento. Por eso. No estoy seguro igual si hay más, otras formas de hacer destroy, no sé si con otros datos se pueda manejar el destroy. Sería cuestión de leer la documentación de Unity, que yo creo que probablemente alguna forma más debe haber. Claro, pero por eso, o sea, no es de que, por ejemplo, en ese momento pusiste que a los 5 segundos se destruyen las partículas, sino que puede ser dependiendo de una colisión o de algo que pase. Claro, tal cual. Puede ser de algo que pase mismo en el juego, no necesariamente algo que dependa del tiempo. Como te digo, en este caso, cuando colisionamos con la pastilla esta, la destruimos. Tipo, de hecho, fíjate que ya está el comportamiento hecho. Si querés después en la parte de consulta repasamos bien el script y te lo muestro para hacer un resumen. Por ejemplo acá cuando yo colisiono, se rompe. Ah, ok. Y al revés supongo que también, pero como tipo un tipo game over. Claro, se podría hacer tranquilamente. Si yo haría un fantasma, por ejemplo, o un enemigo, podría ser que cuando colisione se destruya el jugador sería. Claro, tal cual. Okay. Entonces, dicho esto, podemos saltar acá lo último. Creo que es lo último esto, ¿no? Ahora. Sí, es lo último. Entonces, a ver, claro, lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros podemos hacer para instanciar justamente, como habíamos visto el concepto de prefab, y yo les había dicho que la importancia del prefab, o sea, para lo que se utiliza es para instanciar objetos en tiempo de ejecución, digamos. Entonces, cuando nosotros, como dice acá, cuando instanciamos un objeto, vamos a ver que va a tener una vida útil. Por ejemplo, si instanciamos 10 enemigos y acabamos con todos ellos, se deberían poder desactivar o destruir. Justamente lo que estuvimos viendo, el tema del destroy. Entonces, en este sentido, con el sistema de partículas no hay diferencias. Y vamos a ver que vamos a querer instanciar las partículas en cierta condición y vamos a querer destruirlas, en este caso, después de tanto tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto, acá bueno, justo Mati no, así que después si querés Mati la repasamos bien, no hay problema, pero el resto se acuerdan que habíamos visto la clase pasada el tema de respawnear, por ejemplo, al jugador, que lo tengo por acá. Que acá lo que hago es, hago una función que tenga todo lo del input y hago otra función que respawnee. Entonces, llamo a la función respawnear en mover y en el update llamo solo a mover. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es que cuando nosotros, o sea, vamos a digamos, tener una referencia al prefab de las partículas, y lo que vamos a hacer es que cuando nosotros respawneamos se instancien esas partículas, se muestre una partícula, se cree una partícula. Y después de ciertos segundos, o sea, igual esto ya está, la lógica ya está acá, así que no pasaría nada, se va a destruir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero lo que voy a hacer es posicionar bien, digamos, ¿dónde están las partículas? La voy a poner en el spawn del jugador. Y se acuerdan que lo que hacíamos para el spawn, o sea, para el respawn, perdón, es que, o sea, hacíamos una variable que sea posición inicial. En el start igualábamos la posición inicial al transform position. Y en la función de respawnear decíamos que transform position sea igual a posición inicial. Y bueno, esto es lo que le poníamos la velocidad inicial al regibody. Y acá dentro de mover lo que estamos haciendo es que si transform position.i es menor a menos 20, cosa de que cayó, se está cayendo la pelota, llamo a la función respawnear. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando se respawnee, se cree una partícula, justamente. O sea, se muestra una partícula. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a, así como tenemos un public float velocidad y un public regibody, vamos a hacer un public GameObject, que se va a llamar partículas. ¿Ok? Entonces guardamos acá.
Vengo por acá. Y vamos a ver que cuando vayamos al jugador ahora, que el jugador es el que tiene el script de movimiento, vamos a tener acá un espacio para poner partículas, justamente, que es lo que nosotros pusimos acá. La variable que pusimos acá de public game object partículas es la que nos aparece acá. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pasarle el prefab entero. Yo puedo arrastrar desde la carpeta de prefabs, puedo arrastrar hasta el espacio de partículas que está en el script del jugador. Entonces lo arrastro y lo suelto. Y ahí van a ver que incluso me muestra como el cubito en celeste, cosa de que me dice que es un prefab. Entonces, yo con esto ya, digamos, referencié esta variable. El valor de esta variable es el prefab. Entonces, yo ya teniendo datos de este prefab, con esta variable, lo que nosotros queremos hacer es, como habíamos dicho, cuando se respawnee, queremos instanciar, queremos crear esas partículas para que se vean cuando respawneamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero que nada lo vamos a hacer en la función de respawnear, porque justamente queremos que cuando se respawnee se muestre eso. Esto va a pasar solo cuando se respawnee. Entonces lo que podemos hacer es, el comando es el siguiente, y presten atención acá. Es instantiate, que instantiate es justamente instanciar. Estamos diciendo instancia. ¿Todavía estás? Ahí hay un micrófono abierto, ojo. Yo te veo jugando videojuegos, no te veo prestando atención en la clase para que después no tengas que volver a ver. Porque Uy, entró una cagada de pedos ahí. No. Oh, no. Nunca más se supo de Benjamín. Muerte. Típica experiencia de la adolescencia. Tenías razón. Profe, Sí. adivina qué, profe. Decime. Yo hice el desafío. Nice, bien. Ahora espera. Pero bueno, mientras por acá, el comando que vamos a usar nosotros para justamente instanciar las partículas es instantiate. Y vamos a ver que cuando abrimos los paréntesis y a ver qué parámetros tenemos que pasarle, vamos a ver que tenemos que pasar un object. Entonces le podemos pasar las partículas que nosotros creamos acá arriba. Que acuérdense que como yo arrastré el prefab hasta acá, estas partículas tienen el valor, guardan a el prefab. Entonces cuando yo estoy diciendo instanciame las partículas, estoy diciendo créame una copia de la plantilla del prefab. Entonces, igual van a ver que creo que así no me va a dejar nada más. Ah, sí me deja, pero bueno, igual vamos a tener que pasarle otras cosas. Van a ver que si yo pongo una coma, banquen, esto es así. Era un... le teníamos que pasar, creo que si mal no me acuerdo, después de pasar del objeto en sí, le tenemos que pasar, si mal no me acuerdo, la posición en la que queremos que se instancie justamente. Entonces vamos a hacer que sea en transform.position. Y, si mal no me acuerdo, después de esta coma tenemos que pasarle la rotación. Que era, supongo que es transform.rotation, si no me acuerdo. Entonces ahí, como ven, instantiate, o sea, la función de instanciar, me pide tres cosas. El objeto que queremos que se instancie, la posición en la cual queremos que se instancie y la rotación en la cual queremos que se instancie. Entonces, en este caso en realidad está mal lo que estoy haciendo, porque yo estoy diciendo que las partículas se me instancian en transform.position. Pero ¿qué pasa? Yo como las estoy haciendo el instantiate antes que el cambio de valor, antes que el respawn, porque digamos que lo más importante de la función respawnear es esta línea que yo estoy haciendo acá. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la posición actual del jugador con el transform.position es igual a la posición inicial, lo que estoy diciendo que la posición actual del jugador sea la posición en la cual spawneó. Entonces, si yo primero instancio las partículas en esta posición y después les cambio el valor, significa que acá le estoy pasando la posición antigua, digamos, no le estoy pasando la posición en la cual respawnea, sino que le estoy pasando la última posición en la cual estaba cayendo. No sé si se entiende eso, pero básicamente eso, como no hice el cambio de valor,
Acá todavía no dice que respawnee, porque digamos que como digo, lo primordial de la función respawnear es decir que la posición actual del jugador sea igual a la posición inicial. Y como yo no le cambié, acá arriba todavía, porque acuérdense que el código, la máquina lo lee de arriba hacia abajo. Entonces, como acá va a leer primero esto y va a decir, bueno, créame el objeto en la posición en la que está actualmente el objeto. Y línea siguiente dice que la posición del objeto sea igual a la posición de respawn, digamos. Entonces la posición en la cual yo instancié no es la de respawn. Entonces lo que queremos hacer es primero hacer el transform.position es igual a la posición inicial y después hacer el instantiate. Entonces ahí, si yo le doy a play, ahora cuando cargue esto, si yo me voy para allá, ahí van a ver que cuando respawne se van a poner las partículas. Y después de unos segundos se va a destruir. Ahí me cae de nuevo y ahí se volvieron a hacer las partículas. Y ahora se van a volver a destruir. ¿Por qué se están destruyendo? Si yo acá no hice ningún destroy. No destruí en ningún momento. Porque yo justamente al prefab de las partículas, a la plantilla de las partículas, acuérdense que le estoy pasando el script destruir. Que tiene en el start que se destruya después de 5 segundos de ser instanciado. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo me caigo, se instancia y acá espera 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y más o menos por ahora se va a borrar el objeto. Así que básicamente ese sería el comportamiento. Sería que cuando yo respawneo, primero cambio la posición y después instancio las partículas. Y por otro lado, el comportamiento propio de las partículas es que después de 5 segundos de ser instanciadas, se destruyan. ¿Se entendió? Sí. ¿El resto algún perdido por ahí? ¿Alguien que no haya entendido mucho? Yo ando perdida, pero por otro tema. Te puedo ir a hacer las preguntas, pues una hora de... Dale, genial. No hay problema, sí. ¿El resto? Sí. Ok, entonces acá hace un breve resumen que dice, como era en la función, destroy recibe 2 parámetros, puede recibir menos, como digo, pueden hacer solo el destroy sin el tiempo, digamos, pero también si quieren hacer con el tiempo, pueden pasarle. Entonces el primero es el objeto y el segundo el tiempo que que queremos esperar. Bueno, esto ponemos GameObject en minúscula porque queremos destruir el objeto en donde está el script, el cual tiene el script. Y bueno, vamos a ver que en la jerarquía podemos ver que después del tiempo que nosotros le indiquemos, se va a destruir la partícula, el sistema de partículas. Entonces, dicho esto, bueno, acá se plantea el ejercicio que es literalmente lo que hicimos recién, que dice de hacer, bueno, editar el script jugador, que bueno, en este caso era movimiento, hacer una variable tipo GameObject que almacena el prefab, y cuando respawneamos justamente, hacer el instantiate, y bueno, después de unos segundos hacer el destroy justamente. Así que literalmente tienen el código acá de todo lo que estuvimos viendo. Bueno, acá está haciendo instantiate al revés, si no estoy mal. ¿Saben qué? Ahora me dejó la duda. No sé si habré boqueado al pedo. Pues yo estoy bastante seguro de que si hago esto, no va a funcionar como yo quiera. Así que
Si funca como creo que va a funcar, encontré un error en la página de Aprende Programando, chicos. Bien. A ver, Ojo, a ver. Vamos a verlo. cómo buguear la página de Aprender Programando Tutorial 2022. Es que tendría bastante sentido que... A ver. Sí. ¿Lo ven? Esto es lo que yo les decía. What the fuck, ¿por qué es eso Creo que se abajo? generó un error. ¿Ven lo que les decía? Que si yo hago primero el instantiate antes de poner la posición en la posición de respawn, lo que va a pasar es que las partículas se van a poner en donde morí y no donde respawneo. Entonces, Igual que Pachero, profe. no Claro, queda tendría, bien. no tendría mucho sentido. Ah, bueno, claro, puede ser porque es el lugar donde muere. Tipo, te morís O y capaz salen que partículas. si le Como pones Corte- rojo puede parecer sangre, no sé. Claro, Corta el Smash. Como el claro, efecto claro. del Smash. Claro, Como en Crash Bandicoot. a lo mejor, claro, en la página Aprender Programando se tenía pensado como más como un efecto de morir que como un efecto de respawn. Entonces sí, podría ser algo así. Claro, cuando te morís, pum, explota, digamos. Claro, sí, no es mala. Yo lo había pensado de otra forma. A Pero mí sí no sé puede por ser. qué me hace acordar de Geometry Dash. Cuando salió las partículas. Pero bueno, podrían hacerlo. Sí, sabes que no lo había pensado así, pero ahora que me doy cuenta, como que tiene más sentido incluso. O sea, con el que lo pensó mal fui yo. No encontré ningún bug. O sea, encontré un Bugueando bug. la mente del profesor. Claro, encontré un bug según como yo lo tenía pensado. Pero claro, ahora que me pongo a pensar, tiene más lógica como se pensó del otro lado. Así que bueno, ahí tienen cómo hacer una partícula. Si quieren que, como había hecho yo, que digamos la partícula aparezca cuando respawneamos, en vez de cuando morimos, es simplemente hacer estas líneas al revés. Poner el instantiate abajo del transform position. Pero se entiende el por qué yo estaba diciendo que si queremos hacer que las partículas estén en donde se respawnea, tiene que estar el instantiate abajo del transform.position. Porque yo acá hago el cambio de posición y justamente, digamos, la principal línea de esta función es esta. Porque con esto estoy diciendo, literalmente esta línea lo que hace es el respawn en sí. Él cambia la posición actual a la posición de respawn. Entonces, si yo quiero que las partículas aparezcan donde yo me morí, tendría que hacerlo así. Pero si yo quiero que las partículas aparezcan en donde yo respawneo, tendría que ser al revés. Así que bueno, sería eso básicamente. Claro, yo lo había pensado, sí, pero queda bien, sí, es verdad. Pero bueno, tienen el código ahí si no se entendió mucho, tienen el código ahí en Aprender Programando como para repasarlo y tratar de Te entenderlo. bugueamos la mente, profe. El que terminó bugueado fuiste vos. Sí, o sea, porque yo lo que pensaba es que lo que se quería hacer es, como te digo, que aparezcan las partículas cuando respawneamos y no cuando nos morimos. O sea, no en el lugar donde morimos, sino donde respawneamos. Pero claro, ahora que me pongo a pensar, tiene más sentido hacerlo de esta forma, porque es como un efecto de que me morí. Aunque, como digo, también podría ser un efecto de que estoy respawneando, no sé. Y de igual forma, por ejemplo, se me ocurre Son buenos efectos de muertes. ¿Cómo? Son buenos efectos de muertes. Sí, Existen sí. muchos ejemplos. Sí, ahí pueden hacerlo y pueden ir ustedes tocando, digamos, y fijándose qué pueden hacer. De hecho, me acaban de hacerme cuenta que lo puedo aplicar en un jueguito en el que estoy haciendo. Así que, claro, de que cuando yo me muero una partícula. ¿Va? GTA 7. Es un jueguito de un autito que se va moviendo ahí. Dale, Sí, profe, hacete un sneak peek. Dale. Sneak peek. Subilo a Steam, subilo a Steam. si quieren, Vamos, Steam consejo no, conseguido. Steam no porque hay que pagar para Un sneak peek subirlo del y no es juego, malo. profe, una chiquitita. Pero si quieren, después les hago un spamcito para que lo Dale, vayan dale. haciendo. Entonces, bueno, dicho esto, me parece que ya estamos con los contenidos de la clase, si no estoy mal. Porque literalmente, como digo, todo este ejercicio es lo que vinimos haciendo recién. Y podríamos incluso hacer algo más, que me parece, esto es algo rápido, es, digamos, ejercicio entre comillas, porque lo único que hay que hacer es copiar y pegar estos datos. Así que voy a hacer rápido esto, que literalmente son
O no, si quieren háganlo ustedes después, si quieren ir probando. Literalmente son simplemente propiedades, o sea, números que tienen que poner y datos que tienen que poner en propiedades de las partículas. O sea, si quieren copiar bien, o sea, lo pueden copiar. Y es como que, si mal no me acuerdo, hace como una especie de, o sea, todas estas configuraciones hacen como un efecto de confeti, digamos, de partículas. Entonces, podrían cambiar las partículas y que quede algo similar a un confeti. Con todos esto, como digo, con todas estas propiedades, con estos números, digamos, y con, bueno, en este caso no es un número, pero con esto, todos estos valores de estas propiedades pueden hacer como un efecto de confeti. Entonces podrían probarlo después si quieren en sus proyectos. Entonces, acá hay otro ejercicio que dice... Bueno, esto es literalmente lo que ya habíamos hecho del destroy en 2 segundos. Esto ya lo vimos. Así que podemos saltar a... Bueno, esto es bibliografía. Si quieren... Bueno, me voy yendo. Uy, se me cortó el internet fuerte. O estoy loco. Estás ahí, estás ahí. Ah, está. Flashé que se me había ido al El carajo. innombrable. Igual estos días la verdad que se portó re bien el innombrable. No quiero decir nada, pero... No, la quemes. No, no pasa nada. Ya estamos a final de la clase. Ya como que si se corta ahora no pasa nada. Ya está. Y ahora decía, Ya. si se corta, Sí, explota la PC. Tipo. Pero bueno, se portó bien hoy. Ten cuidado, ten cuidado. No, sí, mejor toco madera porque... Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el desafío de esta semana? Básicamente, primero lo que tenemos que hacer es ver estos 3 ejemplos en los que se utilizan partículas. Por ejemplo, acá fíjense que se utilizan partículas para estas 3 cosas que no sé qué son. Supongo que son armas o algo por el estilo. No estoy bien seguro que son. También se usan partículas para este efecto, digamos. Y se utilizan partículas acá para, digamos, el fuego de las pistolas. Entonces, viendo estos 3 ejemplos, tenemos que ver... primero, ¿qué otros, o sea, tienen que pensar ustedes qué otros ejemplos, o sea, qué otros efectos, perdón, se pueden lograr utilizando partículas? Tiren algunos ejemplos ahí, tiren la cantidad de efectos que se les ocurran. Mínimo 20. Un montón, ¿viste? No, tiren un par, tiren varios, digamos. Los que se les ocurran, pero más de 5 uno. es justo. Más de uno seguro. Y después, por otro lado, tienen que dar, o sea, fíjense en estos 3 ejemplos. Y piensen en cuál de estos 3 se utilizó el destroy. O sea, en cuál de estos 3 no siguen continuas las partículas, sino que como que se borran, como que no aparecen más. Creo que, no sé si alguno ya lo reconoció ahí, no lo diga, pero a la vista es bastante sencillo. Así que bueno, tienen que hacer eso. Tienen que pensar qué otros efectos se pueden hacer con partículas. Y dar, o sea, fijarse en los 3 ejemplos y ver en cuál de estos 3 ejemplos justamente se utiliza el método destroy. Así que bueno, básicamente vendría a ser eso el desafío. Entonces, si no hay dudas en cuanto al desafío, procedo a decir, Luga, di lo tuyo. Voy. Tenemos, nombro como siempre a los ausentes, ¿sí? Federico Aval, Leandro Abrego, Mauro Arrigo, Mateo Barreiro, Lucía Cano, Bruno Capela, Milagros Cárdenas Mena, Franco Carísimo, Gabriel Choque, Nahuel Cóndori Ibáñez, Tomás Cosia, Tobías Valentino Díaz Roca,